Pues lo primero que alguien tiene que saber de él es que fue un excelente ser humano, y sé que estas son cosas que se suelen decir de la gente que ya no está, pero creo que con todo el que habléis os lo dirá. Hacía lo que fuera porque la otra persona se sintiera bien, se sintiera a gusto. Y eso daba igual que fuese su madre, su padre, su hermano, que fuese yo o que fuese un sicario de Sinaloa. Creo que ha llegado a sitios que para muchas personas han sido inaccesibles. Y no ha llegado por ser el más valiente ni por ser el más temerario, sino por ser una persona sincera, por conversaciones, por compartir conversaciones. Al final acabas hablando con uno, con otro. Porque era una persona muy noble, muy sincero, y era incapaz de mentir. Es que no mentía ni al mus. Y por eso ha dejado un legado humano muy importante, aparte de ese legado periodístico en el que él pudo pues, dejar su impronta como persona. Yo creo que David es un puzzle de todas las personas, de muchas personas que han ido pasando por su vida y han dejado una huella. Yo creo que es un puzzle de todo eso, tanto en lo humano, en lo afectivo, en el compromiso. David Beriaín es un niño que nace un 12 de agosto de 1977 en Pamplona. Fue muy llorón y bueno, creció saludablemente, fue un niño muy responsable, muy sensible y muy querido. Más que chico parecía un hombre. Tan pequeño, las preguntas que te hacía, para mí una persona, vamos, ideal, de conversar, de querer a los amigos, a las amigas, de venir al pueblo, de ver a todo el mundo, saludarlo, era muy cariñoso. Era medio rubico, yo creo además que llevaba un pelo siempre como con flequillo, no sé, algo así me suena. Y luego pues esa sonrisa, esa mirada, un poco... David fue primero aquí al Colegio del Ángel, a las monjitas, a los 3 años, con una monjita que se llamaba Sor Sebe. Y luego, a los 4 años, se inauguró el colegio que hay actualmente en Artajona, el Colegio Urraca Reina. Desde pequeño era un estudiante espectacular. Sacaba buenas notas buenísimas. Le llamaban Chico 10. Le molestaba muchísimo que le llamasen eso. Y yo le solía decir, tú estudia para ser el mejor. No para pasar el curso, sino para ser el mejor. Los 2 primeros años de la EGB estuvo conmigo. Y él decía, así cariñosamente, quiero creer que cariñosamente, que conmigo fueron los años peores. Porque claro, yo, si no levantaba la mano para responder, lo fulminaba con la mirada, porque era muy exigente. Recuerdo siempre, como anécdota, que solía estudiar los domingos y se pegaba todo el domingo estudiando. Y disfrutaba tanto que, yo no sé, ahora mis hijos, por ejemplo, no sacan la excusa de tengo que parar porque tengo que ir a comprar chucherías para comer domingo. Tal. Y él me decía, toma 100 pesetas, me paga y te doy tanto, y con una lista, me preparaba siempre una lista de todas las cosas que quería que le comprase y para llevar las chuches, y ahí estaba estudiando, comiendo
comiendo las chuches, en vez de salir a estar con los amigos. Más que todos los días le encontraba así dormido, con el libro y la lamparica encendida, todos los días. Y lo cogía, le quitaba el libro y la luz y a dormir. Yo a dormir y él también. Ha sido un devorador de libros brutal. Es algo que le inculcó mi madre desde pequeño. Siempre había libros en casa. Y lo ha mantenido con el tiempo. O sea, de pequeño, como te digo, siempre estaba leyendo. En el baño siempre había un libro. Siempre había un libro. Claro, se pegaba ahí horas en el baño leyendo. Una cosa que tenía muy interesante era que siempre buscaba o enfocaba las cosas no de una forma lógica, normal, que otro chaval lo haría. No, buscaba algo distinto. Y luego yo alucinaba porque iba, por ejemplo, a un conflicto en el que nunca había estado. Y bueno, pues la gente, yo no sé cómo funcionan otros periodistas, ¿no? Pues se leerán un libro, se verán algún documental de la zona y poco más. Pero es que hacía un estudio exhaustivo, se leía, no te voy a decir cientos, pero decenas de libros de cada sitio al que iba. Vais a tener 2 días o 3 días para que me preparéis una redacción, me contéis qué es lo que habéis hecho, qué es lo que habéis vivido, qué es lo que más os ha gustado de la visita que hemos realizado. Bien, pues la gran mayoría de los alumnos pues comenzaban su exposición con un orden cronológico. Es decir, hemos salido del colegio, hemos subido por la calle, tal, hemos entrado por el portal de Remahua, hemos dado una vuelta al amurallamiento, bien. Este no. Con este te podéis esperar cualquier cosa. Por ejemplo, te podías esperar que plantease una pregunta. ¿Por qué subir al cerco? ¿Por qué la visita al cerco? Si todos los años, en todos los cursos lo estamos haciendo. Es decir, David fue un año a las monjitas, de 3 a 4, y ya luego al colegio, hasta que fue al instituto a los 14 años. Pues fue una época, yo creo que de bastante liberación para David, el pasar de estar en el colegio, donde su madre también hacía de profesora y tal, pues al instituto, donde que te puedes un poco reinventar, quitarte la etiqueta de chico 10. Empezó pues a gustarle un poco música más rockera, ¿no? Pues más de por aquí de la zona, pues Barricada, La Polla Record, Reincidentes, Cortatu, todas estas historias. Y ya empezó a ser un poco, pues ahí, no radical, porque nunca fue radical, pero sí que empezó a verse que no le gustaba seguir la corriente. Y así llegó a la universidad. Así ya siendo un poco más diferente a como había sido, ¿no? No tan niño bueno. Nosotros que habíamos estado en el instituto, por así decirlo, evolucionando cada vez a mejor, porque claro, cada vez te estás haciendo más mayor y vas como encontrando tu propia personalidad, pues al llegar a la universidad fue casi como un balde de agua fría, donde te das cuenta de que no sabes nada, de que... Pero bueno, allí también pues él fue aprovechando muchísimo esos años de universidad. En la uni, pues ahí ya tuvo un choque radical de todo, porque se dio cuenta de que a pesar de que tenía esas convicciones políticas, sociales y demás, no todo era eso. Se dio cuenta que, aunque había gente con las que no compartía ideales, pues compartía otras muchas cosas. La carrera de periodismo y ejercer la profesión de periodismo, y sobre todo el periodismo que ha ejercido David,
le ayudaba a seguir pues, como en ese estudio, ¿no? de cómo es la naturaleza humana y de cómo es el mundo. Y David, pues claro, pues todas esas, le fascinan todas esas historias de exploradores, de Richard Barton, de Stanley, de vamos a explorar África. Entonces, claro, ¿cómo vas a conseguir eso? ¿Qué es lo que más se puede aproximar a eso? ¿Qué es lo que más se puede aproximar a ser Indiana Jones? Pues periodista, ir a distintos sitios, ir a lugares exóticos. Entonces, claro, está empapado en ese afán. Él quería ir a algún sitio y la universidad o los contactos, pues allá, al culo del mundo, a Santiago del Estero. Yo no sabía ni que existía, ¿eh? Había dos cosas que le fascinaron de Argentina. Lo primero era que, aunque parezca una provincia de Argentina y tal, tiene un folclore muy que a él le encantaba. Y luego, al ejercer su profesión como periodista, se dio cuenta de que era capaz de poder ayudar a la gente también, denunciando pues igual situaciones de abuso. En La Voz de Galicia creo que estuvo 5 años o 6, no me acuerdo. No sé si era el 96 o el 97, sería el 96 posiblemente. Cuando ya vino a Madrid, vino a ADN, y ahí conoció a Adriano, con el que luego hizo la productora, su socio. Y con él estuvo en ADN, hasta que ADN ya dejó de funcionar. Trabajó también con 4, con John Sistiaga, que hacía REC, que eran los documentales de las FARC y de los sicarios y más que no me acuerdo. Y luego ya pues se produjo ese momento durísimo, por lo menos para mí, que estaba como en un terreno de nadie, o sea, ahí pues, y es cuando se montaron la productora. Yo quería compartir con vosotros una historia, algo que me sucedió hace unos meses. La noche del 28 de marzo hacía un frío de perros en la frontera de Turquía con Irak. Y en el falso fondo del camión en el que viajaba no me podía mover. Apenas cabía de perfil, tenía que ser así. Había que viajar escondido como un inmigrante ilegal, porque si en alguno de los puestos de control de los soldados nos encontraban, el conductor, su acompañante y yo acabaríamos en la cárcel o algo peor. De repente el camión se paró. Por uno de los 5 agujeros que tenía el falso fondo pude ver a un soldado turco avanzar hacia el vehículo con el fusil cargado. Se subió a la parte de atrás. Pude oír sus pasos sobre la caja del camión hasta que se acercó a no más de 2 metros de donde yo estaba escondido. El tipo dijo algo en turco y preparó su arma. Y yo casi pensé que aquello era el final. Mucha gente me ha preguntado desde entonces qué sentía, en qué pensaba en aquel momento. Y yo siempre contesto lo mismo. No sé por qué, pero pensaba en las lentejas de la abuelita. Mi abuela Juanita fue una persona maravillosa. Era la mujer con más bondad y más solidaria que haya existido en la tierra, bueno, que yo haya conocido. La abuela Juanita, la abuela paterna, ¿no?, de David, de Uterga, pues era una abuela, la abuelita Juanita, no era la abuela, era la abuelita Juanita, como le decíamos. Era una abuelita que cumple todo lo que te imaginas de abuelita, cariñosa, siempre diciendo cosas bonitas, muy positiva, siempre haciendo sentir a sus nietos que eran las personas más especiales del planeta. Ya yo la conocí mayor, pero me imagino que fue una persona que le gustaba disfrutar, porque así lo hacen ver todos sus hijos y sus nietos. Era una persona muy acogedora. Cuando llegabas a su casa, tú eras la persona más importante que había entrado ahí, y te lo dejaba claro desde el primer momento. Te daba 1.000.000 de besos
invitaba a comer. Mi madre ha sido como para él un pilar, ¿no? O sea, quizás le ha influido mucho en la forma que era mi madre, que era muy religiosa, muy respetuosa y quizás tampoco se necesita grandes cosas para ser una persona importante en la vida, sino que vivir uno en integridad con lo que es y respetando a los demás, que al final es lo que es la esencia, ¿no?, de la vida. Y quizás por eso para él fue también un reflejo. Tenía una relación muy especial con David. Le trataba de usted, tal vez. Sí, o sea, pero eso, el aspecto como tradicional también, pues yo creo que viene de ahí, de esa casa, ¿no?, de esa abuela Juanita. Había un tilín, los dos. Solían hablar mucho entre ellos. Yo venía, los traía aquí, se quedaba con mi madre o íbamos al campo, pero el día que se quedaba con mi madre, pues venga a hablar y venga a hablar. Y eso, mi madre era muy abierta con todo el mundo. Fue inspiración para el nombre de la empresa de 93 metros, porque cuando estábamos armando la empresa, justo la abuelita murió y David había escrito para el funeral un texto que hablaba de los 93 metros que había entre su casa y el banquito de la iglesia donde ella se sentaba. Entonces, cuando estaban en la búsqueda de nombres, David le comenta a Adriano, el socio, si podía ponerle ese nombre a la empresa. Y siempre decía, porque es que ella fue feliz en esos 93 metros y es un recordatorio a no hace falta recorrer el mundo ni tenerlo más, ni hacerlo más grande. A veces 93 metros son suficientes para tener una existencia plena y feliz y dar felicidad a la gente que te rodea. Y era ese recordatorio, porque era lo que nos enseñaba la abuelita en cada visita. Era una persona, yo creo que muy especial y que tuvo mucha influencia en David. Mi madre es una persona que culturalmente, o sea, tiene una cultura bastante elevada, ha sido maestra, sigue siendo maestra. Las maestras de antes no dejan de ser maestras nunca. Y pues, tanto David como a mí pues, nos inculcó siempre pues, la lectura, el estudio, el ser constantes, el ir a ver sitios culturales para aprender de la historia. Y luego de mi padre nos enseñó parte de las cosas que también nos enseñó la Juanita, ¿no? Que era la sencillez, el que para trabajar, o sea, para tener, tienes que trabajártelo, ¿no? Para conseguir las cosas tienes que trabajártelo. Yo creo que las raíces se cultivan si uno quiere cultivarlas. David, yo creo que era un poco una zanahoria, ¿no?, que tiene una raíz potente y se va ramificando. Yo creo que no podría, o sea, yo no concibo a David sin Artajona. Lo concibo como ciudadano del mundo, pero no lo concibo sin Artajona. Para David, Artajona es su origen, es donde nació, creció y donde tiene a todos sus amigos. Entonces, cuando venía aquí era como su refugio, en el que dejaba de ser el periodista, el tío que salía en la tele,
para ser el hijo de Angelín es la de la bodega y Javier el montañés. Teníamos una directora de producción que trabajaba con nosotros que decía que David daba igual de lo que hablara, se las ingeniaba para en medio de la conversación hablar de Artajona, y es que eso era así. Creo que a los habitantes de este pueblo se nos nota mucho que somos de aquí. No sé si tiene culpa el cerco, no sé si tiene culpa el cierzo, no sé si tiene culpa nuestros antepasados que lo vivieron con mucha potencia, pero se nos nota mucho que somos de aquí. El lugar en el que está, el enclave. Un montículo, arriba tenemos la joya de la corona y después el resto del pueblo va bajando por la ladera. Precioso. Hay quien dice, bueno, todo cuestas, todo cuestas. Hay que subir para bajar. Y hay que bajar también para subir. Si yo voy de vacaciones estoy a gusto y muy bien y disfruto y tal, pero y cuando vuelvo y aparezco y veo el cerco, ya no sé qué pasa, que y dices, este es mi sitio. Y yo creo que a David le pasaría eso, este es mi sitio. Ahora me estoy acordando de alguna entrevista que hizo en la que él decía que él tenía un superpoder, y el superpoder era que era de pueblo, porque en un pueblo tú tienes los amigos que tienes, independientemente de tus gustos. Se planteó ir a Colombia a entrevistar a las FARC, algo que no había conseguido nadie en un montón de años, pues porque había mucho miedo a secuestros y tal. Y bueno, pues estuvo un tiempo en Colombia intentando conseguir contactos, fue algo bastante complicado y finalmente no sé muy bien cómo consiguió que le diesen el contacto o el acceso para estar con Pastor Alape, que era en aquel momento creo que el número 2 de las FARC, y llegaron de noche al lugar donde estaban. Entonces David, el único que conocía de Pastor, era una foto que le habían dado de estas fotos típicas que hay en las comisarías, ¿no? Que está la foto y el dinero que dan por su cabeza, vivo o muerto. Entonces no tenía más información visual de él. Entonces cuando llegó al campamento se iluminó una luz y se enfocó el hombre en la cara y era Pastor. Y su reacción fue, ¡hostia, Pastor! No fue, hombre, estoy encantado. Y fue algo muy, muy natural, ¿no? Muy de pueblo. Y pasó de ser una situación un poco complicada a el hombre se rió y dijo, hostia, este tío es un tío llano. Y de ahí surgió pues una amistad que duró durante mucho tiempo. Y de hecho cuando falleció Pastor escribió para darnos condolencias y para decir que había pasado un tiempo muy bueno con él. David era una persona sencilla, era muy consciente de su talento, del privilegio que tuvo y de la cantidad de gente talentosa que no ha tenido ese privilegio. Porque para llegar al punto que llegó David, no solamente tienes que ser talentoso, tienes que tener la bendición de conocer gente, de encontrarte con gente en el camino que permita que ese talento florezca, ¿no? Siempre ponía en valor la experiencia que tuvo en Argentina, en el periódico en el que trabajó, porque quien fue su jefe lo trató como uno más de allí. Y le dijo, aquí las noticias están en la calle. Esto David lo contaba y lo repetía un montón de veces. Creo que soy capaz de repetirlo hasta con las mismas palabras de tanto que se lo escuché. Porque siempre decía, aquí hay una reunión a las 9 de la mañana. Si yo a las 9:30 te veo en la redacción, estás echado, porque las noticias están en la calle. Mira, cuando empezó pues a darse a conocer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sobre todo aquí en Artajona, pues me preguntaban, ¿no? ¿Y qué te cuenta? ¿Y qué te dice? ¿O qué habla? ¿O qué? Y un día, pues arriba, en la cocina, pues él siempre se sentaba en un sitio y yo en otro, y yo le agarraba de la mano y tal.
Y sobre todo los primeros momentos, pues cuando estuvo en Irak, pues a mí me parecía aquello bueno. Y yo le decía, pues cuéntame, pues qué ha pasado, pues esto. Y un día se me puso así muy serio, como se ponía cuando me tenía que poner al orden, y me dijo, mira mamá, yo no voy a contar nunca nada de lo que a ti te encantaría que contara, entre otras cosas porque así presumías. Porque te voy a decir una cosa, tú y ellos son iguales. Lo único que nos diferencia es la situación. Él siempre encontraba eso que tenía esa persona, por lo cual le justificaba todo su hacer, por muy guerrillero que fuera, pues muy drogadicto que fuera, por muy pacificador que fuera, a todos les buscaba eso, el sentido de lo que él hacía, y eso a mí me admiraba de David, el que buscara en la gente eso, ¿qué tiene esta persona para que esté actuando así? Pues sí, él nos contó que estando en Argentina, el último año que estuvo en Santiago del Estero, él había denunciado unos casos muy graves de corrupción política. Había mucha gente que había listas con la afinidad política de las personas, etcétera, pues para otorgarles distintas prebendas, etcétera. Y le citaron en un bar. Y nos hicieron una pregunta y David pues empezó a responder esa pregunta, y mientras tanto el señor que le había citado pues estuvo como haciendo un dibujito en una servilleta. Y cuando terminó David de hablar, pues le preguntó, ¿sabes lo que es esto? Y David pues, no sabía lo que era ese dibujo, yo pensaba que eran unos garabatos y sin más. Le dijo, mira, esto es tu piso. Aquí está la cocina, aquí está la habitación, aquí tienes tal. Y ya sabes lo que tienes que hacer, porque la siguiente vez vamos a ir a tu casa. Entonces, claro, él ya vio que era una amenaza tan, no sé, por lo menos tan directa o tan intrigante y tan seria, que se dio cuenta de que no podía seguir en ese lugar. Era muy hermético en sus experiencias vitales. A ver, yo sabía que se iba cargando con una mochila muy grande a la espalda de frustraciones, de dolor, de impotencia ante muchas situaciones que vivía. Pero yo nunca fue objeto ni de cotilleo, ni de conversación, ni de nada. Él se definía a sí mismo como un navarro cabezón, ¿no? Entonces, en sus propias palabras, pues esa cabezonería es a lo que nos referimos con la intensidad, ¿no? O sea, el querer hacer algo y el no descansar hasta que lo conseguía. O querer ir a un sitio y empezar a construir poquito a poquito la red de contactos hasta poder llegar. Un año celebramos aquí una comida de Navidad y como en invierno pues hace frío y apetecen migas, pues pensamos que estaría buena idea hacer unas migas y se encarga David. Y desde ese año siempre David hacía las migas. El problema es que, bueno, hacer las migas, que es un plato humilde, sencillo, que no tiene la mayor complicación, aunque puedes preparártelo antes y tal, pues era una odisea. Hacer las migas era, vamos, un despropósito. O sea, terminábamos de migas. Los mayores empachos pues eran de las migas, porque pues si estábamos
20 personas, pues igual comprar 10 bolsas de migas. O sea, había migas, pero para todos, para todos, y para los animales y paños. Y bueno, pues yo me enfadaba porque era como, o sea, pero ¿qué has hecho, tío? ¿Pero tú sabes lo que estás haciendo? Qué chistorra Las migas de David eran algo desproporcionado, o sea, era... Y luego era un espectáculo verlo hacer las migas. O sea, como tenía que ir dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas, que bueno, seguramente no hacía falta más que darle unas vueltas para hacerlas, pero bueno, él... Y le decías algo y se enfadaba, bueno, era vamos, súper gracioso. David se comprometía no solo en los temas laborales, o sea, en todos los temas que hacía se comprometía al 100%. Y se preocupaba muchísimo. Por ejemplo, tú tienes cualquier tipo de problema y da igual donde estuviese, que te llamaba para preguntarte qué tal estás. Y casi sufría más que tú cuando le contabas si era algo así un poco grave, ¿no? David solía decirlo, no es que yo tengo más éxito que otros, sino que tengo más fortaleza para fracasar más veces, hasta que ya pues consigues acceder. Y eso es, bueno, una lección de vida para todos los que estábamos a su alrededor, que muchas veces es como, esto no va a salir, y al final salía, pero porque lo intentabas y lo intentabas y estabas allí, abriendo vías y manteniendo la fe en que lo ibas a conseguir. A él le gustaba vivir las cosas con intensidad y lo daba todo en las cosas que hacía. Cuando iba a hacer un documental, pues nunca era lo suficientemente bueno. Si tenía un presupuesto de, yo qué sé, de 1000, pues se gastaba los 1000. No ganaba nada, porque había que hacerlo lo mejor posible, lo daba todo. Entonces, en las migas, cuando hacía las migas, lo daba todo. O sea, las migas era lo más importante, daba igual que luego hubiese 18.000 cosas para comer. Yo que si iba a la universidad, como dices, y se le pagaba a algún alumno de primera, pues que lo conocía y querían pedirle consejo, cómo orientar su vida y tal, y él decía, oye, lo que necesites, y se iban a comer y se pagarían ahí 2 o 3 horas contándole toda su vida e intentando orientarle qué es lo que creía que podía hacer. La contrapartida es que se olvidaba que había alguien esperándole. Otra vez igual, estaba esperando a que me llevara al médico en la puerta del colegio, que tenía una visita, no sé, no me acuerdo ni de qué. Ni llegamos a la visita, ni llegamos al médico. Yo en la puerta del colegio, echando... Pero bueno, lo cogías, entonces o lo cogías y lo matabas, o decías, bueno, pues ala, David, cariño. Pero era muy despistado, creo que aquí. A ver si lo explico bien. Creo que en algún documental, que en alguna entrevista que le han hecho, lo cuenta. Siempre se lo he dicho. Cuando llegaba aquí, yo creo que desconectaba. Y desconectaba tanto, pues eso, que era lo que decía yo. Era un empanado, no se enteraba. Pero no lo hacía con maldad, ni lo hacía por despiste, sino porque... A ver, cuando tú necesitabas algo de él, estaba plenamente para ti, aunque no te conociese. Porque claro, yo egoístamente cuando venía quería mi tiempo, mi hijo, mi conversación, y muchas veces no lo tenía. Muchísimas veces no lo tenía, porque había sido prioritario los amigos, el pueblo y tal. Pero también aprendí, entre comillas, claro, a que formaba parte de su forma de ser. Y que a mí me bastaba, o me tenía que bastar, con el abrazo de oso que me daba y con haberlo visto. Y que el resto de las noticias o de lo que me quisiese contar, pues no era para él, no era tan importante como respirar. O sea, cuando venía solo lo quería para mí. Suena egoísta, pero solo lo quería para mí. Y cuando venía siempre planeábamos algo para estar solos. O salir de juerga un día solos, sin mujeres, sin amigos, sin nada.
o irnos al campo solos a hablar, o últimamente empezó a gustarle jugar a golf y nos íbamos a, bueno, jugar no, más íbamos a pasear y a estar en la naturaleza y compartiendo cosas y que me contase. Tampoco lo que te digo, me contaba cosas puntuales, sino cómo se sentía, ¿no? Era maravilloso. David era así. Tenías que no te exigía aceptarlo así, pero si tú lo amabas, tenías que amarlo así. Y como lo amábamos mucho, pues lo amábamos así. Creo que habéis estado en el cementerio y yo quise poner esa frase, ¿no? Te amamos libre, en pasado y en presente. Porque o lo amabas así o no tenías David. Y como queríamos tener David, pues aprendimos a amarlo así, tremendamente libre. Y como os he dicho al principio, afortunaos de que fuese así. Aunque no esté. David tendría 12, 13 años, en cadetes hay entre los 12 y los 14 años más o menos, sí, a grosso modo, ¿no? Y bueno, pues era un niño, entonces uno más del pueblo, con sus peculiaridades, pero bueno, un chaval más normal y corriente, con unos rasgos que entonces no nos dábamos de cuenta que los tenía. Para conocer a David en aquella época tienes que venir a donde todo acaba. Y entonces, cuando te retrotraes en el tiempo, empiezas a darte cuenta de cómo él desde niño ya marcaba un camino así. Porque era un chico inquieto, de saber todo, ¿y esto por qué? ¿Y esto? De hacer 40.000 preguntas, tan pequeño que era, porque cuando es más mayor, pero tan pequeño, es que era muy vivo. Era una persona, ¿qué te voy a decir yo? Que lo quería mucho. Y si lógicamente dentro de su ser, él es una persona inquieta, es una persona curiosa, que va buscando algo que lo que me ofrecen así a simple vista no me sirve, o me sirve poco, y quiero buscar otro lado, pues yo creo que eso hace que el que sea una persona tirada para adelante. El fútbol es un deporte que si lo sabes canalizar deja trabajar muchas virtudes, ¿no? Y yo entonces no tenía muy claro lo que hacíamos, pero ahora sí. Entonces David era trabajador, era líder, empatizaba con todo el mundo, futbolísticamente bastante malo, pero se elegía como líder del grupo. Era un David contra Goliat, siempre él nunca se rendía y no dejaba que se rindiesen los demás, ¿no? El periodismo para David era su manera de estar en este mundo. O sea, yo creo que no se pueden separar el David persona del David periodista. Y no tiene nada que ver con que estuviese trabajando en algún tema en particular o que fuese una obsesión por el trabajo, no. Él estaba de vacaciones, conocía a alguien y le hacía una entrevista sin cámara, sin nada. O sea, no, David no tenía ningún tipo de conexión con redes sociales. Era sencillo, llano, hablaba con todo el mundo. Entonces eso hacía, a mi modo de ver, que esas ausencias no se notasen, porque cuando él venía estaba integrado, era uno más, y te parabas a hablar con él, lo veías con sus amigos, lo veías que iba al fútbol, lo veías con su madre, con sus sobrinos, pues claro, era normal, con su mujer, con Rosaura, era pues muy normal. Artajona para David era tierra, y no era el periodista que había viajado y que acababa de entrar y, yo qué sé, dar una exclusiva. Esa conversación duraba unos minutos, pero luego ya de esos minutos
era el David amigo, el David hijo de la Angelines, el David hijo de Javier, el David ser humano normal. Estaba siempre en contacto con Artajona. ¿Qué puede pretender uno siendo hijo de un pueblo que lo nombren hijo predilecto? Ay, fue súper emocionante. Yo me enteré un día por la calle, ¿eh? No es que me lo dijese ni nada de eso. Me enteré un día por la calle, oye, pues me han dicho que va a echar David este año el cohete y tal, y pues qué bien, me compraré vestido, dije yo, porque claro, hay que ir bien al ayuntamiento luego. Bueno, pues era una tontería. Pero sí, le hizo muchísima ilusión. Salió pletórico al balcón, les dijo que era para él mucho más importante que el Goya y que todos los premios del mundo, la gente, bueno, que le habían hecho el hombre más feliz. Y sí, fue muy emotivo. Y luego, pues, mis sobrinos, cuando murió, que fue el funeral en la pista del colegio, pues pusieron esta fotografía. Y yo, pues, mientras viva, estaré ahí. Luego, que hagan lo que quieran. A mí fue gratificante ver que el respaldo y lo que traía detrás David, porque lo que pasó aquí no es normal. O sea, por muy importante que sea una persona, o sea, ahí nos dimos cuenta todo el pueblo a dónde había llegado David. Cuando fue el funeral, vinieron, era la época de COVID, pero vino un montón de gente soltándose todas las historias de que no poder ir de una comunidad a otra, y aparecieron al final pues muchísimos de sus amigos, ¿no? de diferentes índoles, de trabajo, de la universidad, de mis amigos, de su cuadrilla, y fue algo muy bonito porque cuando acabó el funeral, que también fue precioso la verdad, acabó todo en una fiesta increíble. Cuando murió, sus amigos quisieron, bueno, pues hacer algo significativo. En ese sitio, en el corral que se llama... Pues este es, nosotros le llamamos el corral, porque era un corral de ovejas. Y bueno, pues poco entre mi hermano, mi padre, yo y la ayuda de mis tíos, de mis amigos y así, pues lo fuimos pues arreglando pues para tener animales, a David le gustaba mucho el sitio este y le parecía que era un sitio especial, siempre me ha parecido que era un sitio especial y le gustaba traer a la gente aquí. Entonces cuando venía a Artajona, invitaba a la gente a Artajona, pues prácticamente siempre me pedía el corral pues para traer a sus amigos o para hacer algo con sus amigos aquí. Bueno, se juntaron todos, hicieron una comida, yo no quise subir y también estuvieron los chicos, Aymar y Miquel, y plantaron un árbol y pues es el árbol de David. Quisieron de esa manera hacer viva y permanente su presencia. Bueno, hay una foto muy curiosa, que es que el año anterior, David está en ese mismo lugar con su sobrino el pequeño, con Miquel de la mano. Y luego, pues, curiosamente, en ese mismo lugar está el árbol. Entonces, cuando comulgó el mayor Aymar, pues subieron, sus padres lo subieron allá, hicieron una foto agarrados los dos al árbol de David. Cuando fue a Burkina Faso,
La última vez que hablo con él por teléfono, estaba en el aeropuerto de París y mi hermano le mandó una fotografía de mi madre y le dijo él: ¿qué me mandas para que me proteja mi madre? Y ha sido la última vez. Pues yo creo que por eso de haber viajado mucho, tenía una necesidad enorme de volver a la raíz. Mira, yo una vez estuve en una sesión, en una fiesta de estas de fin de carrera en la universidad. Y el padrino, el profesor que hacía la fiesta, bueno, el que era el responsable, en la exposición que hizo, dijo una frase que a mí se me quedó muy grabada, y era que a los hijos había que darles raíces y alas. A mí aquella frase me impactó enormemente. David ya volaba, ya estaba por el mundo. Más que lo de alas, porque ya se las habíamos dado, ya no había vuelta de hoja, lo de las raíces. Y yo siempre, cuando hablaba así con David, le decía: David, pero tú siempre bien agarrado a tu tierra, a tu raíz. Las lentejas de la abuelita, como ella misma, dan a cada uno lo que necesita. Algunos nos hicieron crecer, a otros nos calmaron el hambre, y a todos nos recuerdan que aquí seguimos teniendo nuestra casa, nuestro hogar, y que es bueno volver. Nos hablan de uno de los pocos lugares del mundo en que se nos quiere por lo que somos, y no por lo que hacemos, por lo que tenemos. En estas cosas pensaba yo, metido en aquel camión, con aquel soldado preparando el arma a 2 metros de mí. Y pensar en todo esto, en la abuelita y en sus lentejas, me hizo sentir menos miedo. Pensar que seguramente aquel día, entre trabajo y trabajo, quizás después de cocinar sus lentejas, la abuelita habría hablado con Dios y le habría pedido a Santa Rita que me mantuviera vivo un día más. Y yo eso no sé para vosotros, pero para mí es el mejor seguro de vida que uno puede tener. Porque yo sé que los oídos gigantes de Dios, su voz resuena más fuerte que la de todos nosotros juntos. Que nos ha enseñado, no a mí, a todos, a no juzgar. Yo le he hablado con más de una persona. Cuando sucedió todo, cuando nos dijeron pues, cómo había sido pues, su fallecimiento y tal, a los días salió, estaba viendo la tele y tal, no me gusta ver lo que sale en las noticias, pero salió un tertuliano que yo no lo conocía, la verdad, y pidiendo justicia, pidiendo que encontrasen a los que lo habían hecho, que los trajesen a la justicia, que tenían que pagar. Joder, y en ese momento dije, hostia, si no le pensaba en ningún momento. Y me di cuenta que no solo me pasaba eso a mí, me pasaba a mi madre, me pasaba a mi padre, me pasaba a todos. Y entonces te das cuenta que te ha cambiado. A mí me sorprende cada día cuando hablo con alguien y me comenta que ha tenido algún tipo de huella en esa persona. Digo, joder, no éramos conscientes de todo lo que consiguió. Obviamente, bueno, pues después de la muerte ha habido mucha difusión y con todos los premios que le dieron también, mucha gente pues se tomó el momento de reflexionar sobre, bueno, este ser humano que a lo mejor ni conocía, qué significó para mí, ¿no? Pero es impresionante, a mí me sorprende mucho, gratamente. Pues para mí ha sido, no sé, bueno, perdón, es que para mí ha sido pues como un compañero, la persona con la que más he podido pues
expresar o sentirme entendido. Y bueno, pues seguramente los valores que él me ha transmitido son los que más valoro en mí mismo y que seguramente pues de no ser por él pues no los tendría. Para mí era mi consejero total. O sea, yo cada vez que tenía un problema, para bueno, para malo, lo primero que hacía era llamarle a él. Porque igual hay veces que lo que a mí me parecía muy bueno, le llamaba y se lo contaba y me matizaba y me decía, ten en cuenta qué tal, y joder, me bajaba un poco en las nubes, me da ese pozo, ¿no? para bajarme la realidad. Y al revés, ¿no? Cuando estás hundido con alguna cosa o tenías problemas durillos, pues ahí estaba para animarte. Yo lo que más echo de menos es eso. No puedo, cada vez que pasa algo bueno o malo, cojo el teléfono y digo, hostia, no sé a quién llamar. Ahora igual menos, pero los 2 primeros años, ya va a ser en abril 3, me sorprendía yo a mí misma porque iba al cementerio, bueno, y aún hoy, y me encuentro pues no el ramo de floristería típico que, no, pues igual flores del campo que alguien ha cogido, atado con una cuerdica y las ha dejado, o un escritico, o alguien que no conozco yo de nada y lo veo ahí, y entonces como claro, yo también me paro, me dice, ¿conoce usted a este chico? Se sobrecogen, ¿no? Pues es que soy su madre. No. Bueno, pues se pasará, se habrá pasado, se pasará. Somos olvido, ¿eh? También es verdad que hay una frase, no sé si os habréis fijado cuando estuvisteis, coincide que donde está David ha muerto mucha gente joven. Hay 4 o 5 jóvenes, incluido un niño. Y en una de las lápidas de un chico que murió así muy trágicamente también, hay una frase que dice que el amor genera eternidad y la eternidad genera el amor. Y sí que es verdad que el amor genera eternidad. Si yo no creyese que un día me iba a encontrar con él, me tiraría por la escalera, está claro, porque no eres capaz de entender, sino que algo así pase, ¿no? Fin.